ver, seamos honestos. Cuando escuchamos la palabra geografía, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente mapas, ríos, capitales, ¿cierto? Bueno, pues hoy le vamos a dar un giro de 180 grados a esa idea. Porque la geografía es muchísimo más que solo memorizar nombres. Es, de hecho, la ciencia que nos explica el porqué de nuestro mundo. Vamos a descubrirla. Para empezar, y para entender bien qué es la geografía hoy en día, tenemos que deshacernos de un mito muy, pero muy común. Yo creo que a muchos nos pasó en la escuela, ¿no? Que la clase de geografía era básicamente una prueba de memoria, una lista interminable de lugares que había que aprenderse. Pero la realidad es que la disciplina moderna ha dejado esa idea muy, muy atrás. Exacto, es muchísimo más. La geografía actual es una ciencia súper dinámica, viva. Ya no se trata nada más de saber qué hay en un lugar, sino de entender por qué está ahí y, sobre todo, cómo nos afecta en nuestro día a día. Entonces, si no es memorizar mapas, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es su esencia? Pues en pocas palabras, la geografía es la ciencia del dónde. Su trabajo es estudiar por qué las cosas están en el lugar en el que están y cómo se relacionan entre sí en un espacio. Y ojo, no hablamos de un espacio así en abstracto como algo lejano, no. Hablamos del lugar concreto que habitamos todos los días. Pensemos, por ejemplo, en una ciudad. Claro que la transformamos con edificios, con calles, pero a la vez dependemos totalmente del río que pasa por ahí o del clima que tiene. Justo ese es el escenario de nuestra vida. Es que la geografía siempre está viendo una doble cara de la moneda. Por un lado, tenemos todos los elementos de la naturaleza, el clima, el relieve, el agua. Y por el otro estamos nosotros, los seres humanos, con nuestras sociedades y nuestras acciones. La verdadera magia, el meollo del asunto, está en cómo se cruzan estos dos mundos, en esa interacción que nunca se detiene. Y de esa interacción constante nace lo que los expertos llaman el espacio geográfico. El punto clave aquí es que no es algo estático, no es una foto fija, es el resultado dinámico de cómo la naturaleza nos pone ciertas condiciones y cómo nosotros con nuestras decisiones, nuestra cultura y tecnología vamos moldeando ese entorno. Cada ciudad, cada campo de cultivo, cada carretera, todo eso es espacio geográfico. Y bueno, para poder estudiar esta interacción que es tan compleja, la geografía se organiza en dos grandes ramas. Son distintas, sí, pero siempre están conectadas. Por un lado tenemos la geografía física, que se enfoca en todos los procesos del mundo natural, cómo se forman las montañas, los ciclos del agua, etc. Y por el otro lado está la geografía humana, que nos analiza a nosotros, a las sociedades, nuestras economías, cómo nos distribuimos en el planeta. Pero su verdadero poder, lo que la hace única, es que funciona como un puente. Es la ciencia que conecta el mundo natural con el mundo social. Pero a ver, esta forma de entender la geografía no fue siempre así, ¿eh? La disciplina ha tenido una evolución fascinante a lo largo de la historia. Ha cambiado mucho su propósito. Su propio nombre, que viene del griego, ya nos da una súper pista de cómo empezó todo. Literalmente, geografía significaba descripción de la Tierra. Los primeritos geógrafos eran exploradores, cartógrafos, gente que básicamente se dedicaba a registrar lo que veía en sus viajes. Aquí es donde vemos el gran salto. En la antigüedad, la geografía era puramente descriptiva. La pregunta era, ¿qué hay aquí? Pero hoy, en la época contemporánea, es analítica. Ahora la pregunta es, ¿por qué está esto aquí y cómo funciona? O sea, el foco pasó de ser un simple catálogo de lugares a interpretar y explicar las causas de lo que vemos. Y toda esta evolución nos lleva a la pregunta del millón. Si ya no se trata solo de describir lugares, entonces, ¿para qué nos sirve la geografía hoy? ¿Cuál es su propósito? Pues su propósito actual se puede resumir en esta idea, que es muy potente. Es conocimiento para la acción. No se trata de acumular datos por saberlos, sino de usar todo ese entendimiento para mejorar nuestra relación con el planeta y, claro, entre nosotros mismos. Por ejemplo, nos ayuda a gestionar recursos tan vitales como el agua de una forma más inteligente, o a fomentar el respeto entre culturas, porque nos muestra por qué otras sociedades viven de la forma en que lo hacen, adaptadas a su entorno. Y sobre todo nos da las herramientas para entender la conexión entre lo que hacemos y sus consecuencias. Temas como el cambio climático o la planificación de las ciudades son en el fondo pura geografía. Así que la próxima vez que caminemos por nuestra ciudad o que veamos un paisaje por la ventana o incluso cuando pensemos en dónde nos gustaría vivir, la pregunta ya no es solamente ¿qué es lo que estoy viendo? La pregunta ahora es ¿por qué está esto aquí y de esta manera? Al final, la geografía no está guardada en los mapas, está escrita por todas partes, en el mundo que nos rodea. Solo hay que aprender a leerla.